Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Festa y Tradición. Pues aquí estamos otra vez con todos ustedes en este ya 10º programa de entrevistas a candidatas al título de Belleza del Fo d'Alacant y las seues damas de honor para este año 2015. Hoy tendremos 7 candidatas, 7 estupendas señoritas que seguro que les van a encantar la entrevista porque como siempre son guapísimas y súper simpáticas. Pero antes de empezar a conocerlas, como siempre queremos recordaros que nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter, nuestras redes sociales más visitadas de los medios de comunicación digitales, con más ya de 7.000 amigos, siguiéndonos diariamente nuestras noticias de fogueres, fiestas tradicionales, Semana Santa, moros y cristianos de Alicante y su provincia. No te olvides cliquear al me gusta y suscribirse. Como siempre os digo, cuantos más seamos, más informados estaremos de nuestras fiestas y tradiciones. Gracias de nuevo, siempre lo tenemos que decir a nuestros colaboradores y patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible y son muy importantes. Y ustedes que están ahí viéndonos y siguiéndonos, que sabemos el apoyo que nos tienen, también se lo agradecemos de corazón. Pero ha llegado ya el momento que les voy a decir quiénes serán nuestras invitadas hoy, que estarán seguro deseando de saber. Pues paso a comentárselos. Ellas serán las señoritas Damaris Marín Martínez de la Foguera Nou Alacant, la señorita Cristina Moreno Mena de la Foguera San Nicolau de Bari y Benisaudet, la señorita Nieves Martínez Sánchez de la Foguera Obra Social del Hogar, la señorita Sara García Andreu de la Foguera Altozano Sur, la señorita Ana Belén Balibrea Sánchez de la Foguera Campo Amor, la señorita Lucía Lario Faz de la Foguera Plaza Lo Morán y la señorita África Seguí de la Foguera Plaza de Gabriel Miró. ¿A que están deseando conocer ya a las primeras invitadas? Nosotros también, y hacerles nuestras preguntas que nos encantan. Pues una pequeña pausa y enseguida estamos con todos ustedes. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí después de esta pequeña pausa y ya como ven, ya tengo a mis 4 primeras invitadas que paso a presentarles. A mi ladito está la señorita Damaris Marín Martínez de la Foguera Nou Alacant. A continuación, la señorita Cristina Moreno Mena de la Foguera San Nicolau de Bari y Benisaudet. La señorita Nieves Martínez Sánchez de la Foguera Obra Social del Hogar. Y la señorita Sara García Andreu de la Foguera Altozano Sur. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien. ¿Contentas de haber venido? ¿A que sí? Sí. ¿A que no estáis nerviosas? No. Sí lo vamos a pasar bien, nos vamos a reír. Tú ríete ya, si ya puedes empezar ya a reírte. Bueno, Damaris, pues lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la cámara y decirnos tu edad y a qué te dedicas para conocerte un poquito mejor. Bueno, me llamo Damaris, soy de la Foguera Nou Alacant, tengo 21 años y estudio actualmente técnico superior en educación infantil. Que te encantan los niños. Claro. Me apunto yo, Vale. hija. Muy bien. Pues Cristina, te toca a tu edad, ya que te dedicas, así te conocemos muy bien. Soy Cristina Moreno Mena, soy de la Foguera San Nicolás de Bari y Benisaudet y soy administrativa contable. Madre mía, llevas muchas cuentas. Muchas. ¿Y la de la hoguera también? No, las de la hoguera las lleva mi madre.
Ah, pues entonces, pero tú aconsejada por ti. Si eres la contable, seguro que la ayudas. Claro. Bueno, tu madre, menuda contable, que la conozco yo. Bueno, Nieves, pues te toca. ¿Tu edad ya que te dedicas? Bueno, yo soy Nieves, tengo 20 años y acabo de finalizar mis estudios que han sido Administración de Empresas. Pues hija, administrar empresas, que ahora hay muchas, ¿eh? Sí. Que les hace falta una A ver buena si hay suerte y administración. sale algo rápido. Pues sí, que salga algo rápido para Nieves. Sara, tu edad ya que te dedicas, guapa. Bueno, me llamo Sara, tengo 21 años y actualmente no me dedico a nada. Terminé el título de tanatoestética y esperando a ver qué hay. Ah, la estética, me gusta, tengo buen cutis, ¿eh? ¿A No, que sí? tanatoestética, Ah, ¿y de qué es? maquillar difuntos. Bueno, también tiene su Damaris, también. No te rías porque es muy importante también esa primera impresión, vale. El maquillaje es muy importante. Que te lo digan a ti, también el maquillaje que es importante. Bueno, perdona, pero no te había entendido lo de eso, pero yo es que me gusta mucho lo estética y no lo había entendido, pero bueno, reírse todo lo que queráis, pero es verdad. Bueno, Damaris, te toca empezar con la primera pregunta. Esta pregunta va a traer cola, ¿eh? Esta respuesta va a traer cola. Bueno, resúmenos un poquito tu trayectoria en el mundo de las hogueras. ¿A qué es fácil la pregunta? Sí. Venga. Pues en 2001 salí dama infantil, en 2005 belleza, luego salí 2007 presidente infantil, 2010, 2011 y 2012 dama adulta. Vale, porque no había más años. Y 2014 belleza. Qué bien, has ostentado todos los cargos, hija. Y 2015, Bella del Foc, ¿no? el que falta, que sí. Bueno, toda la vida en la hoguera no va acá. Muy bien. Cristina, resúmenos tu trayectoria fogueril. Bueno, yo entré en la comisión infantil en 1993, en el 96 fui dama infantil, 97 comisionada de honor, 2000 belleza infantil, 2001 madrina, 2006 y 2007 dama de honor adulta, 2008 comisionada de honor, 2011 belleza adulta, 2012 madrina y ahora en el 2014 belleza otra vez y ahora madrina. ¿Que has repetido de belleza? Sí. ¿Porque te gustó tanto o porque...? Porque me gustó y porque mi hoguera no tenía belleza. Y tú has dicho, pues yo les hago este Sí, favor después de muchos años. Mi presidente me lo pidió. Hombre, Tomás. No tardé mucho en pensármelo tampoco, ¿eh? Dijiste que sí, Sí, enseguida. sí. Bueno, y después de tantas veces dama, y no estás arrepentida, ¿que no? No, por supuesto que Claro, que no, se pasa muy bien. no. Sí. Nieves, pues que nos resumas tu trayectoria fogueril. Bueno, pues yo empecé en el 2007 en las hogueras de San Vicente, la hoguera de las Acacias. En el 2008 fui la belleza infantil, en el 2009 fui la madrina de honor y luego ya en el 2012 fui dama de honor y en el 2013 madrina de honor, pero cuando bajé del escenario de despedirme me propuso mi hoguera hermana, Obra Social del Hogar, si quería ser su belleza al 40 aniversario y sin pensarlo acepté porque sabía que era una experiencia totalmente distinta y quería vivirlo. Claro, son hogueras pero totalmente diferentes, como Sí, tú has dicho, totalmente sí. distintas. Las Acacias es la hoguera hermana de la foguera Sí, Obra Social del Hogar. efectivamente. Pues, y Asun, como está bien, Sí. pues le mandamos un saludo Claro también que sí, desde un aquí saludo a los para fogueres de Asun. San Vicente, claro que sí. Sara, pues vamos a ver tu trayectoria fogueril. Bueno, yo empecé en 1993 con tan solo un mes y en el 1994 fui muchacha del FOC. En el 95 fui mini presidenta. En el 99 fui dama infantil. En el 2003 fui belleza infantil. En el 2004 madrina. 2009-2010 dama adulta. Y 2014 belleza y ya 2015 madrina. ¿Siempre de Altozano Sur? No, todo infantil, Virgen de Remedio Este y adulto Altozano Sur. Ay, sí, que me lo has comentado tú, de Rosa, la presidenta de hace muchos años de Virgen del Remedio Este, que es tu tía y le tengo yo mucho cariño, que la conocí hace muchos años, desde que estoy en hogueras. Pues sí, me acuerdo yo de esa hoguera y tú has sido de infantil allí. Qué recuerdos, de Virgen del Remedio Este, de verdad, las presentaciones que hacían y todo. También una dilatada, vida fogueril la tuya, muy importante. Bueno, Cristina, te toca empezar esta pregunta. ¿Qué representa para ti el título de belleza del FOC de Alacant? Pues para mí la belleza del FOC es la máxima representante de nuestras fiestas.
creo que lo tiene que tener básicamente todo. Como el nombre indica, belleza, cultura, saber estar. Tiene que ser muy responsable con lo que el cargo conlleva. Y vamos, tiene que ser un orgullo, porque se ve la belleza del foco. Para Cristina, que ha sido 2 veces belleza de su hoguera, este representa el título de belleza del FOC de Alacant. Y para ti, Nieves, ¿qué representa el título de belleza del FOC de Alacant? Pues para mí también representa ser la máxima representante de las fiestas de Alicante. Creo que, como bien ha dicho ella, el nombre de belleza tiene que ser también algo importante, aunque creo que aparte de eso se tendría que basar en muchas más cualidades: educación, saber estar, saber interpretar cualquier tema de conversación, porque es un año que va a estar relacionándose con gente de toda clase y creo que tiene que saber interpretar cualquier tipo de conversación y responsabilidad, que sea muy responsable también, creo que es muy importante. Importantísimo, porque Sí. el cargo lo requiere. Exactamente. ¿Sí? Sara, para ti, ¿qué representa el título este de belleza del FOC de Alacant? Bueno, ya como han dicho mis compañeras, en pocas palabras le han dicho todo ya. Entonces eso, tener todo, en pocas palabras todo, que sepa estar, que sepa hablar, porque vas a muchos actos y tienes que representar a Alicante. Entonces, no sé. Todo. Sí, todo. Damaris, vamos a ver para ti qué significa este título de belleza del FOC de Alacant. Pues como han dicho ellas, que sea la máxima, va a ser la máxima representante y tiene que dejar a Alicante muy alto. Entonces hay que elegirla bien para saber que va a cumplir el cargo al máximo. Sí, porque es muy bonito, pero duro a veces, Muy Damaris. duro, Muy tiene duro. que ser. Muy duro tiene que ser. Ay, bueno, pues Nieves, te toca empezar esta pregunta, que me encanta a mí esta pregunta. ¿Te imaginas que hoy es 2 de mayo y tú eres la nueva belleza del FOC? Pues la verdad que sería... Que di que sí, ¿eh? Sería muy emocionante. A mí me encantaría, no lo voy a negar. Pues ya está. Me encantaría ser la belleza del fuego. Creo que tengo muchas cualidades para serlo, pero creo que no voy a ser la elegida. Pero eso te las preguntaré luego. ¿Pero a quién le pedirías un consejo y por qué si fueses elegida tú la belleza del FOC? Pues le pediría un consejo a Esther Manzano Manzaneque, ya que ha sido mi delegada de bellezas y gracias a ella todo lo que sé de la Hogueras de Alicante lo he aprendido por ella, y entonces todos los consejos se lo pediría a ella, ya que fue una dama del FOC. ¿Y qué cualidades destacarías en ti, ya que las han nombrado, pues si tú fueses la belleza del Pues FOC? yo soy responsable, que es una de las cualidades muy importantes. Soy educada, me considero una persona que sé hablar allá donde voy o sé interpretar cualquier tema de conversación y no sé qué más decirte. Pues muchas cualidades, Pero oye. muchísimas. Pero para eso tendría que salir elegida y que la gente lo supiera. Me Pues viera. venga, pues que te elijan. Pero bueno. Sara, ¿te imaginas que hoy es 2 de mayo y tú eres la nueva belleza del FOC? Bueno, a ver, imaginármelo no me lo imagino, porque... Hoy sí. A ver, no. En ¿O no? pocas palabras hay muchas que van delante mía. Pero la verdad que sería una buena alegría para mí y para mi familia, ya que venimos de una muy larga vida festera. Entonces, ¿Y a quién le pedirías tú el consejo si salieses belleza del FOC? pues se lo pediría a Elena. Porque el año pasado cené con ella. En una cena que tuve, estuve con ella y estuvimos hablando y se lo pediría a ella. ¿Y qué cualidades destacarías en ti para ser la belleza del FOC? Pues responsable, saber estar, saber hablar y no sé qué más. Bueno, pues ya has dicho bastantes cualidades que puede tener una belleza del FOC. Damaris, ¿tú sí que te imaginas que el 2 de mayo era la nueva belleza del FOC? ¿A que sí? Sí. ¿Que sí? Sí, te lo imaginas. Venga, sí, Venga, me ¿a quién le imagino. pedirías el consejo y por qué? Yo se lo pediría a Natalia, una chica de mi hoguera, que sabe muchísimo de todo esto y sé que me recomendaría súper bien y ¿cómo te digo? Te aconsejaría Me bien, aconsejaría súper bien. porque ella fue belleza también. Sí, fue belleza. Entonces seguro que tendría buenos Sí, consejos. sí. De ella seguro. ¿Y qué cualidades destacarías en ti para ser la belleza del FOC? Bueno, yo soy muy cariñosa, no soy muy extrovertida, porque me da mucha vergüenza, pero soy muy cariñosa, soy
muy alegre y muy cercana a los míos. Pues hija, extrovertida. Conmigo nunca has sido extrovertida. No, contigo no. Y nunca lo seré, ¿eh? Eres súper amable y Nunca lo súper seré. divertida. No, extrovertida no es, le ha salido la palabra, pero ya les digo que no es extrovertida. Cristina, ¿te imaginas que tú eres la nueva belleza del FOC? No, es muy difícil de imaginar. Pero hoy sí, Pero- se sueña y sí. Sería una sorpresa inmensa. ¿A quién le pedirías tú el consejo? Yo se lo pediría a Maya Reus, dama del FOC del 2012. Es mi amiga y creo que como ella, ninguna me podría dar mejor consejo. Guapísima. María, Preciosa. Preciosa. Y como persona también, de verdad. Inigualable. Lo ha demostrado, inolvidable. ¿Y qué cualidades destacarías en ti? A ver, yo creo que tengo don de gentes. Me relaciono muy bien con toda la gente y, como he dicho antes, creo que tengo educación, sé estar en todos actos y poco más. Muy bien. Y si podía añadir algo, Sí. festera y trabajadora. Festera y trabajadora es muy importante para también. Sara, esta pregunta te toca a ti. Es fácil, también, tú no te preocupes. ¿Qué acto te ha marcado más en las pasadas hogueras 2014 como belleza de tu foguera Altozano Sur? A ver, ¿con qué acto te quedas como belleza? Con la ofrenda de flores, ya que me llevo un buen gusto antes de desfilar. Y con la crema. Ha elegido dos, pues muy bien. Damaris, ¿con qué acto te quedas tú como belleza 2014 de nuevo Alacant? Sin duda con la ofrenda de flores, ya que mi hoguera me hizo un pasillo que no me esperaba en absoluto y estaba toda mi familia allí y la ofrenda de flores. Qué bonito el pasillo, ¿eh? Y pude salir Y con mi emocionante. sobrina, que es la belleza infantil. Qué bien, con la familia. Perfecto. Cristina, ¿qué acto te ha marcado a ti más como belleza 2014 de San Nicolás de Bari y De Benissaude? los días de hogueras yo me quedo con la planta. Es el inicio de todo y además fue una cosa muy graciosa porque yo estaba trabajando, venía el constructor y yo supliqué que por favor me esperaran para que empezara la planta. Que a ti te encanta eso. Me encanta. Es un día que estamos reunidos todos la comisión, además lo levantamos a pulso entre todos y es impresionante. Un bonito día, de verdad. Sí. Y para ti, si te Para gusta, mí el lo mejor. pasas pipa. Nieves, ¿qué acto te ha marcado a ti más como belleza 2014 de la Foguera Obra Social del Hogar? A mí también la ofrenda de flores, pero porque en la entrada de bandas me caí, me hice un esguince, entonces temía por no poder desfilar en condiciones en la ofrenda de flores. Entonces había ya desfilado, pero no es lo mismo desfilar como comisionada que ser la máxima representante de tu foguera y encima habiendo sufrido una caída anteriormente y ver que has podido acabar tu desfile y esa emoción de llegar allí al final para mí fue muy emocionante. Ay, es que son más traidores los esguinces, hija. Sí. Yo también Encima, he tenido como no lo cures alguno, bien. y de verdad, y duelen y a veces Sí. son fastidiosos. Sí. Pero mira, uno se recupera y adelante. Me saqué fuerzas Sí. y adelante. Bueno, Damaris, te toca esta pregunta empezar a ti. ¿Qué acto para ti es el más tradicional de las hogueras? ¿Tú cuál dirías que para ti es el más tradicional? Para mí la ofrenda de flores. Te quedas con la ofrenda. Sí, porque todo el mundo siempre está esperando que llegue la ofrenda de flores, que es para mí es lo más bonito. Cristina, ¿para ti el más tradicional? ¿Con cuál te quedarías? La crema. La crema. Es el principio y el fin de todo desde hace muchísimos años. Termina, pero sabes que Pero empieza un nuevo empieza todo. ejercicio. Es como que si al día siguiente tienes que ponerte a trabajar otra vez. Sí, perfectamente. Prácticamente, sí, sí. Prácticamente, es así. Nieves, para ti, Yo también me quedo con la crema. Creo También que, el más como ha dicho tradicional. ella, es el principio y el final y sabes que va a volver otra vez el año y para mí es la crema también. y para ti, Sara, ¿para ti cuál es el más tradicional? También la crema. La crema. Sí, como han dicho ellas. ¿Y encendiste tú la mecha de la crema? Sí. Qué suerte, hija. Yo aún no lo he podido hacer, ¿eh? Y te fuiste corriendo cuando prendiste aquí fuego. eso. No, este año no. Ah, no, estabas lejos. No, este año no. Estaba cerca, pero este año, conforme la vi, solté el palo y salí. Pero no corriendo, salí andando, ¿eh? Ah, saliste andando. Sí. Bueno, sí. ya no corrió. Porque tengo una foto del año de presidenta que la encontré el otro día, Sí. que está la mecha enchufada y me pillaron corriendo. Y me pillaron con una pierna arriba y la otra abajo y las manos. Pero esta vez andaste. Esta vez andando. Muy Sí. bien. Bueno, Cristina, te toca esta pregunta, la número 7, la difícil, te toca ver, a ver. empezar.
¿Con quién te quedas, Cristina? ¿Con la Virgen del Remedio, que es nuestra patrona de Alicante, o con la Santa Faz, que tenemos devoción tantos alicantinos? Yo me quedo con la Virgen del Remedio, pero solamente por el simple hecho que, bajo mi punto de vista, está más ligado con nuestras fiestas de hogueras. O sea que ha elegido a la Virgen del Remedio. Muy bien, lícito. Nieves. Pregunta difícil, no, fácil. ¿Lo tienes claro? Sí, ¡Qué alegría! sí. Vamos a ver con quién te quedas, ¿con la Virgen del Remedio o con la Santa Faz? A ver, si hablamos como festera, me quedo con la Virgen del Remedio, pero me quedo con la Santa Faz porque es algo que me han inculcado desde pequeña y para nosotros ha sido muy importante la Santa Faz, sobre todo para mi padre, y como él es el más importante para mí, me quedo con la Santa Faz. Pues bueno, una se ha quedado con la patrona, otra con la Santa Faz. Sara, ¿con quién te quedas? ¿Con la Virgen del Remedio o con la Santa Faz? Con la Virgen de Remedio, sin Con la duda. baja. Bueno, Sí. ya gana 2-1 la Virgen del Remedio. Veremos lo que pasa luego. ¿Por qué? Porque te gusta más. Sí, me gusta más. Y no sé. Que es la patrona de Sí. Alicante. Bueno, pues 2-1, pero Damaris, en tus manos está esta sí. votación. ¿Con quién te quedas? ¿Con la Virgen del Remedio o con la Santa Faz? Con la Santa Faz, sin duda. O sea que empatas a 2. Sí. Empatas a 2. ¿Por qué te quedas con Porque la Santa de Faz? pequeñita mis padres hemos tenido la tradición de la Santa Faz y yo la Santa Faz, sin duda. Es que Te encanta. Me encanta. Bueno, pues es que las dos son muy alicantinas, Sí. tanto nuestra patrona como la Santa Faz. Pues es normal que empaten Claro. a 2. Se lo han repartido. Bueno, Sara, perdón, Nieves, te toca esta pregunta. Nieves mismo va a empezarla, sí. Esta es muy fácil. ¿Qué pieza de tu traje de novia alicantina te gusta más? ¿Con cuál te quedas que digas, con esta me quedo porque me encanta? Con la mantilla. La mantilla. Creo que la mantilla es la pieza fundamental del traje de novia de alicantina. De hecho, temía por ponerme una porque decía, no sé si me quedará bien, porque nunca me haya puesto una. Y la verdad que es que donde se ponga una mantilla, que se quite todo lo demás. Ah, claro, porque en San Vicente no Claro, usan llevamos mantilla. las flores. Y cuando te la probaste, vamos, te Pues si sentías... te soy sincera, conforme me la puse la Sí. primera vez, dije, uy, yo no me veo mucho con mantilla. Pero luego ya me he ido acostumbrando Acostumbras. y no me la quitaría nunca. Pues mira, O sea, el día 2 de mayo, cuando me la quite por última sí, vez, sí. lo pasaré mal. Bueno, pero te la puedes poner en tu casa. Sí. No te preocupes. Que me haga la entrada a mi madre. Hombre, claro, siempre puedes. Oye, sería muy bueno, Muy ¿eh? O sobrino. para ir a la panadería presento. también, ¿a que sí? Claro. Puedes, tú puedes ponértela. Así como lo primero que hemos pillado de ¿A casa. que sí? Sara, ¿qué pieza de tu traje de novia alicantina te gusta Elegiría más? también la mantilla. Como ha dicho Nieves, es Una pieza. una pieza complementaria que tienes que llevar para el traje alicantina. Es que no, o sea, que es lo que alicantina, queda, la mantilla es lo que le es da. lo que queda precioso. Damaris, ¿qué pieza te quedas tú? La mantilla, La mantilla, sin duda. esto va a ganar de Sí, goleada, sí. creo yo, la Hombre. mantilla. Sí, Te encanta. sí. Y ahora la echo de menos. Sí. Sí, sí. Pero tú ya te digo que te la puedes poner. Sí, sí. ¿A que sí? Claro. Bueno. Cristina, ¿con qué pieza te quedas tú de tu traje de novia alicantina? Contrario un poco a mis compañeras. Venga. Yo me quedo con la mantilla también, pero por Sí. supuesto me quedo con la banda. O sea, la mantilla y la banda es algo que nos distingue del resto de foguerés, pero llevar la banda de belleza con el escudo de tu hoguera es un orgullo. Y luego te la guardas en tu habitación, Sí. ¿verdad? Que muchas se la cuelan, que lo he visto yo y es muy emocionante. Recordar Tengo que la ese colección año. de bandas. ¿Tienes la Sí. colección? Tú tendrás colección de bandas. Pero total. Me lo imagino después de tantos cargos. Bueno, ¿qué os parece si nos vamos a las convivencias de Fitur? Perfecto. Bien. ¿A que sí? Sí. ¿Cómo lo pasasteis? Genial. Damaris, Genial. cuéntanos qué momento te gustó más. ¿Se te hizo corto? ¿Se te hizo largo? ¿En qué pabellón estuviste? Venga, cuéntanos. Se me hizo súper corto. Estuve en el pabellón de la Comunidad Valenciana. La gente se desvivía con nosotras. Fue impresionante. Yo nunca me lo hubiese imaginado así. Me encantó. Sí. ¿Y la fiesta del pijama? ¿Qué pijama llevabas? Eso siempre lo pregunto porque me gusta. Era uno de gatito. ¡Ay, el gatito! Sí. Eso no había salido todavía. Creo que no habían salido. Han salido todos los personajes Disney, hija, pero el gatito no. Sí. Te gustan los gatitos, ¿no? Sí. ¿Te gustan? Me gustó el pijama.
Bueno, Cristina, ¿cómo te lo pasaste en Fitur? ¿Con qué momento Muy te bien. quedas de ese día? Pues mira, me quedo con dos. Me quedo con la entrada de Fitur, emocionante. Yo estuve ya el año anterior de calle viendo a nuestras Sí, sí. candidatas y ya si me emocioné, pues no te Jo. imaginas cómo Más estaba, todavía. cómo estaba este año. Yo estuve en el pabellón de África y es sorprendente con la cara que te mira la gente, ya sea de otras ciudades de España o de otros países. Es increíble. ¿Y tu pijama cómo era en esa fiesta? Muy sencillo, era como azulito, así como si fuera como detalles étnicos. Ah, muy bonito. Pues bueno, sencillo pero bonito. Sí. Nieves, ¿cómo te lo pasaste en Fitur? Pues la verdad es que yo disfruté muchísimo y deseaba llegar porque era algo que había escuchado hablar muchísimo y entonces tenía muchas ganas de vivirlo y disfrutarlo. Y con el momento que me quedo y que más Sí. me gustó fue la entrada, porque es lo que deseaba vivir, ¿no? Y decir, mira, en todo lo que han dicho, pues por fin lo vivo yo. Y la verdad que es que supera todo lo que me han dicho. O sea, es un momento... Superó todas tus Sí, expectativas. exactamente. Sí, Muy la bien. verdad que fue muy emocionante. ¿Y tu pijama cómo era? Pues mi pijama, la verdad que era sencillo también, era así azul marino con unas florecitas. Lo único que era un poco cookie porque llevaba el batín a juego. ¡Anda! Eso no lo habían dicho tampoco, que había un batín a juego. Sí, Es muy cookie. Es única. Madre mía, con el batín a juego y todo. Ay. Y las zapatillas. ¿Y las zapatillas? zapatillas, que- Sí, Están diciendo que las zapatillas también las llevaba a juego. Sí que eres cookie, hija. Bueno, Sara, ¿cómo te lo pasaste en Fitur? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Y con qué momento te quedas? También de aquí? con la entrada de Fitur. ¿Y se te hizo cortito o largo? Se me hizo bastante corto. ¿A que las Cuando- alargarías? ¿A que alargarías sí, las sí, convivencias? la verdad que sí. ¿Y la fiesta del pijama? ¿Cómo ibas? ¿De qué pijama? Bueno, ibas? mi pijama era sencillo, pero era lila. Ah, todo lila, lila, te sí. gusta el lila. Bueno, sí, soy, Sí, es como bonito. dicen, la tonta del rosa y del azul, pero sí. Ay, Pero sí. bueno, muchas iban de rosa, me han contado, y muchos sí. personajes, como os he dicho, pero mira, lo del gatito, mira, se me ha quedado a mí lo del gatito. Ay, se nos ha acabado el tiempo, ¿habéis visto? ¿Lo habéis pasado bien? muy bien. ¿A que no os habéis estado nerviosos? Ya ha sido Nada. fácil. Y con la gusto que estamos aquí. Y con la contigo, gusto, no ¿verdad? queremos ni acabar. ¿A qué repetirías? Me quedaría más tiempo. Ay, pero ya sabes que el tiempo es quien decide en estos Además, medios, de hija. verdad. Pues nada, como siempre os digo, os damos la oportunidad que os dirijáis a vuestra comisión. Damaris, esa es tu cámara y tu mensaje para tu foguera Nova Lacan. Pues nada, daros las gracias a todos por haber estado este año a mi lado, pero sobre todo a mi presidente y a mi dama adulta por todo lo que habéis hecho por mí, que nunca sabré cómo agradecéroslo. Pues un saludo para Blas, ¿verdad? Que estamos muy seguros con él. Bueno, Blas, y a Trini, su señora, y a toda la comisión de la foguera Nova Lacan, felices fiestas y muchas gracias siempre. Cristina, esa es tu cámara y tu mensaje para tu foguera, San Nicolau de Bari y Benisaudet. Bueno, primero quería dar las gracias a mi presidente Tomás por esta segunda oportunidad que me ha dado, también a mi comisión por haberlo respaldado. Y nada, chicos, que estoy orgullosa de pertenecer a esta foguera y por este año y por muchísimos más. Pues un saludo a Tomás y a su señora Angelita, que de verdad... Angelita, un besito para que ella. siempre nos recibe muy bien, sabes que siempre allí, Encantadora. como en casa, me siento de verdad, como en todas las hogueras, San Nicolás de Bari. Un saludo y felices hogueras también para todos vosotros. Nieves, esa es tu cámara y tu mensaje para tu foguera, Bueno, Obra pues, Social del Hogar. A mí me faltaría tiempo para dedicarles palabras a ellos, pero bueno, sobre todo agradeceros que hayáis estado a mi lado en el momento que tanto os he necesitado. Gracias por el apoyo que me habéis dado en cada momento, habiendo sido el primer año que estoy con vosotros. Y nada, que aunque seamos pocos, tenemos que seguir luchando y que espero que haya estado a la altura de representaros como merecéis y que aquí me vais a tener siempre. Siempre luchando, has dicho Siempre muy bien la luchando. palabra. Paco, a toda la comisión, de verdad, y a su señora Concha, a Esther, a Estrella, A que sabes que Manolo, tengo, a a todo el mundo que sabes que tengo yo, porque es como mi familia, es mi familia. Un saludo muy cordial y felices hogueras a Obra Social del Hogar. Sara, esa es tu cámara y tu mensaje para tu foguera Altozano Sur. Bueno, quiero daros las gracias por haberme dejado vivir este sueño durante todo un año y por estar ahí en cada momento que os he necesitado. Gracias. Y Gracias. Pedro, le mandamos un saludo a Pedro, que donde nos ve siempre nos saluda.
a Pedro y su señora. Gracias también y un saludo y felices fiestas a la Foguera Altozano Sur. Os lo habéis pasado bien, ¿verdad? Os habéis reído, nos hemos reído, que es lo importante, se ha hecho corto. Pues suerte de corazón os deseamos el 2 de mayo porque os la merecéis, de verdad. Gracias por haber venido. Y a todos ustedes, una pequeña pausa y otras 3 nuevas invitadas hasta ahora. Ya estamos de vuelta, qué pequeña pausa, ¿verdad? Pues ya tenemos otras 3 nuevas invitadas que paso a presentarles a todos ustedes. A mi lado la señorita Ana Belén Valibrea Sánchez de la Foguera Campoamor. A su lado la señorita Lucía Lario Faz de la Foguera Plaza Lomorán. Y a continuación la señorita África Seguía Lepuz de la Foguera Plaza de Gabriel Miró. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. ¿A qué estáis contentas de estar aquí? Hombre, Si es que lo vamos, nos hemos reído en el intermedio, no digas que no. Estando contigo aquí de maravilla. Estando contigo me siento feliz. Eso es una canción, ¿eh? Me suena a mí, pero bueno. Pues muchas gracias por haber venido lo primero. A ti. Y Ana Belén, te toca empezar. Esa es tu cámara, que nos digas tu edad, ya que te dedicas para conocerte un poquito mejor. Bueno, me llamo Ana Belén, tengo 41 años y he representado la Hoguera de Campoamor. Tengo estudios de auxiliar administrativo y estudios de danza clásica y danza española. Y estuve bailando en el ballet de José Espadero. Ahora no me dedico a nada. Bueno, pues que te salga algo de bailarina con José Espadero, Pues sí. menuda clase, ¿eh? Hombre, gran maestro. Gran maestro, de verdad. Bueno, pues aparentas muchos menos años. Creía yo que eras mucho más joven. Muchas gracias. De verdad que te conserva muy bien. Ya me dirás el secreto, hija. Vale. Lucía, pues te toca, esa es tu cámara, tu edad, ya que te dedicas para conocerte un poquito más. Yo soy Lucía de Plaza Lomorán, tengo 20 años y ahora mismo estoy estudiando tercero de farmacia en la Universidad Miguel Hernández. Muy bien, la farmacia, o sea que vas a conocer todos los medicamentos. Si tengo alguna En eso estoy, Pues si tengo alguna duda ya sé a quién llamar también, a Lucía. Muy bien, cuando quieras. gracias. África, esa es tu cámara, tu edad, ya que te dedicas. Soy África, de Plaza Gabriel Miró, tengo 20 años. 20. No te pongas más, tienes 20 años. y ahora mismo estoy preparándome el acceso al grado superior de anatomía patológica y citológica. Eso suena muy bien, ¿eh? Sí, ahora ya veremos cómo es. Bueno, seguro que tienes suerte. Pues Ana Belén, vamos con esta pregunta. Resúmenos un poquito tu trayectoria en el mundo fogueril. Bueno, yo desde bien pequeñita, mi madre me vestía y desfilaba con la Hoguera Campoamor. Pues tendría unos 2 añitos y medio así. Luego, en 1992, fui dama de honor de la Hoguera Campoamor Norte. He sido comisionada, he sido cremaora, he sido musa. En 1997 salí de belleza, representante del distrito de Ciudad Elegida, que hoy en día ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Bueno, también he sido madrina. Y en el 2014 belleza de la Hoguera Campoamor y madrina. ¿Qué te propusieron repetir de belleza? Sí, no tenían belleza y entonces me propusieron que sí quería volver a salir de belleza. Y dije, pues ¿por qué no? Y como a mí me gusta tanto la fiesta, Claro. pues entonces les dije que sí que salía. Perfecto. Y la experiencia de repetir está muy bien, porque si nos gusta la fiesta, nos gusta y punto. A mí me encanta. Claro. Lucía, resúmenos tú también tu trayectoria fogueril un poquito. Como ella. Claro. Yo empecé desde los 4 añitos que llevo en el mundo de la fiesta. He sido dama de honor 2 veces infantil en 2001 y en 2002. Fui belleza infantil en 2005. También fui presidenta infantil en 2007. Dama adulta en 2010 y 2011. Y ya pues belleza este año. Bueno, en 2014. ¿Qué te tocaba? Pues sí, la verdad es que sí. Mucho, pues dice que no, pero menuda trayectoria fogueril, ¿eh? Para 20 años, está bien. No tanto como tú. No, pero sí que has Pero tenido. Has tenido mucha trayectoria fogueril. ¿Y siempre en Plaza Lomorán? No, al Antes- principio estuve en Escritor Damaso Alonso
y luego ya fui ya presidenta infantil en Plaza Lomorán. Muy bien, y desde ahí hasta ahora en Plaza Hasta ahora en Lomorán. Plaza Lomorán. Pues África, te toca contarnos tu trayectoria fogueril. Yo empecé, o sea, me pusieron mi primer traje con 1 año, pero me apuntaban a desfiles y eso, no estaba en ninguna hoguera. Después ya me apunté a Foguerer Carolinas y allí fui dama infantil en 2002, creo, más o menos. Y después madrina. Después ya, como no podía ser belleza infantil en Foguerer Carolinas, me fui a Plaza Gabriel Miró, que es en la que estoy ahora, y ya me quedé allí. Y fui belleza infantil en 2006, por ahí. 2007, madrina. 2008, presidenta infantil. Y luego ya lo adulto, o sea, de adulta. Dama también has sido. Sí, dama adulta 2 veces. 2 veces. Sí, pero me estoy acordando de los años. A ver, estamos en... Ha sido belleza 2014. Tenía que ser antes. Sí, en 2002, o sea, en 2012, y 2013. en 2013 y ahora 2014. belleza. Bueno, es que ya te tocaba ir, ¿sabes? Porque tantos años ya se ha liado con los años, pero tenía que ser, claro, 12, 13 y el 14 belleza. Es que soy un poco mala para Y eso. ahora candidata. Bueno, también muy larga trayectoria, en la hoguera Plaza de Gabriel Que son Miró, tantos la decana. años que se Son pasa tantos tan años, rápido se que pasa ya todo las tan fechas rápido. ya no... Sí que es ya- verdad. Bueno, pues mira, por hablar te toca empezar esta bueno, pues pregunta. mira, Lucía. ahora te ha tocado. Te ha tocado. ¿Qué representa para ti el título de belleza del FOD Alacant? Yo creo que es un título muy importante que toda mujer alicantina desea si de verdad le gusta la fiesta. Y para mí una belleza del fuego tiene que tener mucha presencia, mucho saber estar y educación, porque tiene que saber tratar a las personas. Y ante todo es que está representando la imagen de Alicante. Entonces, para mí es algo muy importante. Pues muy importante, Lucía. ¿Qué? África, ¿qué representa para ti este título de belleza del FOG de Alacant? Pues... para mí, pues... Sí, es que... No, pero hay más cosas que puedes decir, ¿eh? No sé, todo. también tiene que ser una chica elegante, ¿no? ¿Ves cómo tienes una cosa nueva? Una Y poco chica más, elegante. porque es que lo ha dicho todo. Y que sepa estar sobre todo y cercana Sí. con la gente, ¿a que sí, África? Sí. Pues ya está. Bueno, Ana Belén, para ti, ¿qué representa este título de belleza del FOD de Alacant? Pues mis compañeras prácticamente lo han dicho todo. Pero ante todo ser una mujer sencilla y cercana, como has dicho tú, con la gente. Y buena compañera con sus compañeras. Que también. quiera o no, si te piden una foto, una sonrisa, siempre tienes que estar ahí. Eso, Exactamente, siempre. porque estás representando a tu ciudad. Entonces, Siempre tienes que estar dispuesta. siempre. Sí. Bueno, África, te toca esta pregunta empezar. Qué bien. ¿Te imaginas que hoy es 2 de mayo y tú eres la nueva belleza del FOG? No, la verdad es que no. Pero hoy di que sí, mujer. Sí. Venga, ¿a quién le pedirías un consejo y por qué se lo pedirías a esa persona? Pues a Patricia Gadea, supongo, porque ya he vivido esa experiencia. A la actual belleza del FOG. Sí. Muy bien. Bueno, sí tengo la oportunidad. Hombre, si tienes la oportunidad. Hoy te dice que si tú sueñas que eres la belleza del FOG. ¿Y qué cualidades destacarías en ti para ser la belleza del FOG? Pues no sé, yo me considero una persona simpática, bastante sincera y... no sé. Y abierta. ¿Qué? Abierta y simpática también. Sí, claro, Pues ya hombre. está. Y la sinceridad es muy importante en este cargo. También, también es muy importante la sinceridad. Sí. Ana Belén, ¿te imaginas que tú eres la nueva belleza del FOG y hoy es 2 de mayo? Sí. Pues mira, no me lo puedo imaginar porque no voy a candidata. Pero chica, ¿por qué no te presentas a candidata? Pues no he podido... Todas tenéis la misma oportunidad de No he salir. podido presentarme a candidata porque me dijeron en la hoguera que para ser candidata tenía que ser comisionada porque Federación tiene un seguro y que si no... Y claro, si salgo de candidata, ese seguro, o sea, sin ser comisionada, ese seguro no me cubre. Entonces, según ellos me dijeron que se les podía caer el pelo, en pocas palabras. Como verás, soy muy
transparente. Muy transparente y muy sincera, pero Muy bueno, sincera. Pero yo conozco candidatas que sí que han salido, no han optado, pero han estado en todos los actos y en todos los sitios, desde luego he conocido yo. Yo cuando dije que quería salir candidata, me lo explicaron así, que debido a ese motivo, que al no ser comisionada no me cubría ese seguro y que entonces, claro, que por eso no podía ir a candidata. Bueno, pero ¿a quién le pedirías el consejo? Que es lo que a mí me interesa. ¿A quién se lo pediría? Sí. Pues Y yo sé que tienes tengo una muy varias buena amiga, personas. pero tienes una muy buena amiga. Pues mi amiga, mi querida bella del FOU de 1997, Mar Martínez Sánchez. Una gran belleza. Y gran mujer y gran Y amiga, gran de mujer. verdad que sí, que siempre se ha portado Y muy agradable. genial y muy agradable con todo Sí, el mundo. y muy es guapa. estupenda. Le mandamos un saludo desde aquí. ¿a Un que beso, sí? María del Mar. Un beso que sé que nos sigue, de verdad. Bueno, Lucía, ¿te imaginas que tú eres la nueva belleza del FOC y que hoy es 2 de mayo? Sí. Yo creo que todas soñamos con que el día 2 de mayo nuestro nombre suene en la Plaza de Toros. Yo creo que eso todas. ¿A quién le pedirías el consejo si eres tú la nueva belleza del FOC? Pues yo creo que a cualquiera de las bellezas que han salido del fuego, cualquiera de ellas te puede dar un buen consejo. Y yo creo que a lo mejor cada una de ellas te diría un Consejo distinto, que a lo mejor no coinciden todas en el mismo. Y entonces yo creo que todas te podrían ayudar. Entre todas harían Entre un todas. ramillete, como yo digo, a que sí, entre Sí. todas un buen ramillete de consejos. ¿Y cuáles serían tus cualidades si eres la belleza del FOC? ¿En ti destacarías, Lucía? Pues yo primeramente soy muy parlanchina, o sea que nadie se quedaría sin conversación. Eso para empezar. Se Bueno, ríen ya te porque están me Eso nos riendo. parecemos. Se ríen porque te conocen. Se ríen porque me conocen. Y también yo creo que trato bien a las personas, les trato a todos como se merecen que se trate. Yo creo que hay que tener un buen trato con todos los alicantinos, que si te piden una foto te la tienes que hacer. Y yo creo que eso es una cualidad bastante importante. Lo que he dicho yo, a que sí, Sí, tienes que por estar supuesto. siempre al pie del cañón. Por que supuesto. Es lo importante. Bueno, Ana Belén, te toca comenzar esta pregunta. ¿Qué acto te ha marcado más como belleza 2014 de tu foguera Campo Amor? ¿Con qué acto te quedas? Pues me quedo con los desfiles de la Rambla, sobre todo con la ofrenda a nuestra patrona. Me emocioné muchísimo. Te encantaba eso de pasar por la Rambla. Me encantan los desfiles, es una cosa que es que me encanta. No sé, vas paseando por la Rambla y conforme, o sea, vas empezando el desfile y conforme vas pasando y vas llegando a la Rambla y no sé, te entra un subidón. Un subidón y una emoción. Sí. Y para mí lo más, vamos, Los desfiles. Los desfiles, sí, Te quedas. sobre todo la ofrenda. ¿Y tú, Lucía, qué acto te ha marcado más como belleza 2014 de la foguera Plaza Lomona? La presentación, sobre todo la presentación, porque en momentos previos sabes que vas a ser la belleza, pero en realidad no sabes lo que es. Hasta que llega el día de la presentación y ya, por fin eres belleza y ya a partir de ahí ya empieza realmente tu sueño. Te parece que no va a llegar, pero llega. Llega. Y algunas hogueras lo tienen Y se muy acaba, oculto. desgraciadamente. Y se acaba, sí. El tiempo es así, inexorable. Muy rápido, sí. Como siempre digo en nuestro programa, el tiempo es el que manda siempre. Sí. Ay, África, para ti, la pregunta, ¿qué acto te ha marcado más a ti como belleza de Plaza de Gabriel Miró? Ay, a mí la crema, es que me encanta la crema. Me lo paso también mojándome. Sí. Sí. Pero con el vestido y todo. No, me lo quito. Ah, te lo quitas. No, ya decía yo, digo, no puede ser. ¿Te mojas entera? Yo sí. Además, en mi hoguera, como hay poquita gente, entramos allí en el recinto donde está la hoguera Sí, quemándose y nos echan ahí con toda la manguera. Y... Madre mía, a manguerazo limpio. Sí, sí. Bueno, se lo preguntaré a Pepa Rosa a ver esos manguerazos dónde le llegan a ella. Bueno, Lucía, esta pregunta la empiezas tú. ¿Qué acto para ti calificarías el más tradicional de nuestras hogueras? ¿Con cuál te quedas? Yo creo que todos los desfiles por la Rambla son todos tienen mucha tradición, pero yo creo que la ofrenda de flores es algo que marca mucho. Llevan muchísimos años llevándole flores a la Virgen y yo creo que es una tradición bastante importante. O sea que para ti la ofrenda para ti es más tradicional, te quedas. Sí, a ver, tengo que reconocer que yo realmente no sé con cuáles, a lo mejor ella sí que lo sabe más, cuáles fueron los desfiles con los que se empezaron, pero yo desde pequeñita la ofrenda de flores siempre ha sido bastante importante. Muy bien. África,
¿Con qué acto te quedarías tú siendo el más tradicional de nuestros fogueres? Pues para mí que también el más tradicional es la ofrenda de flores, porque, no sé, es así como muy emocionante y vas ahí con tu ramo y se lo das a la patrona. A la patrona. de Alicante. Muy bien. ¿También te quedas con la ofrenda? Sí. Bueno, voy a ver si Ana Belén desempata esto o empata triple o no sé si hace triplete o no. Pero Ana Belén, ¿qué acto calificarías tú como el más tradicional de nuestras hogueras? Pues lo siento por ti, pero para mí también la ofrenda. Triplete. Sí. Aquí como los goleadores. Eso triplete. es. Sí, la ofrenda. Para ti la ofrenda, sin Para mí ninguna la duda. Sin ninguna duda. Y se siente diferente, ¿verdad? Siendo belleza. Sí, sí. Porque tú lo habrás hecho como comisionada, como Lo he hecho como todos. comisionada, Claro. como dama. Pero no es lo mismo. Pero como belleza, incluso fíjate, lo he disfrutado más incluso este año que en el 97. Lo he disfrutado mucho más. Fíjate. Sí. Qué Y cosa. aparte me iba acordando de todas mis compañeras del 97. Qué buenas amistades hiciste, Sí. ¿verdad? En el 97. Y seguimos todavía teniéndolas Y seguís. después de tantos años. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Seguir así con unas compañeras y seguir la Sí. amistad. Vinieron tanto a mi presentación como a mi despedida. Eso vale mucho, Sí. de verdad. Sí, que las vimos allí, sí. Bueno, África, te toca empezar esta pregunta, hija. La difícil te ha tocado, lo Ay, de siento, verdad. lo siento. Llevas ese color precioso que destaca, pues te ha tocado la difícil. ¿Con quién te quedas tú? ¿Con la Virgen del Remedio, que es nuestra patrona, o con la Santa Faz, que tenemos devoción miles de alicantinos? Ay, me ha tocado difícil, sí. La difícil de empezar, ¿eh? No es difícil, tú eliges. Yo con la patrona. Tú te quedas con la patrona. ¿Por qué? Pues no lo sé. No, pues no lo sabes, pero te quedas con la patrona. Porque es nuestra patrona y punto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues se ha quedado con la patrona. Ana Belén, nos digas que es difícil la pregunta. Para ti va a ser fácil. Nada difícil. ¿Ves? Fácil. ¿Ves? Ay, menos mal, alguien dice que es fácil. ¿Con quién te quedas? ¿Con la Virgen del Remedio o con la Santa Faz? Con mi querida Santa Faz. Con tu querida Santa Faz. ¿Y Sí. por qué? Explícanoslo, que hay tiempo. Ay, pues no sé, es que no sé cómo explicarlo. Es que es un sentimiento tan grande el ir a la romería. Yo de por sí cuando llego allí me espero en la cola para entrar a verla. Es que no sé cómo explicártelo. Me Es que es encanta un esa tradición. sentimiento, no sé, soy muy devota. Único. Sí, único es la palabra. Soy muy devota de la Santa Bueno, Faz. pues África ha elegido a nuestra patrona, Ana Belén ha elegido a la Santa Faz. Lucía, vamos a ver por quién te decantas, ¿Virgen del Remedio o Santa Faz? Es difícil, sí que es difícil la pregunta. La pregunta, ¿eh? Ella ha dicho que era fácil. Para mí yo creo que es un poco más difícil, poco pero más. yo creo que a lo mejor tiro un poco más por la Santa Faz. Ha ganado 2-1. Ha ganado, ¿sabes? La ha ganado. Santa Faz. Esta vez sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la siguen muchísimos más alicantinos que a la Virgen del Remedio, aunque yo creo Aunque que... sea la patrona. Sí, que sea la patrona, pero va muchísima más gente a Santa Faz a hacer la romería que a que ver a la Virgen de Remedio, por ejemplo, en la ofrenda de flores. ¿Tú ves que hay más gente y más devoción por la Santa Faz? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada. Y aparte que mi apellido Faz también. Es verdad. Lario Faz. Tú la ves llevas cómo todo el año. Tu chica ya lleva la Santa Faz. en Todo el año. No nos habíamos dado cuenta. Pues ese apellido, ¿de dónde viene Faz? ¿Lo sabes tú? Pues yo, según he leído por ahí, creo que venía de Aragón. De Pero no estoy ahí yo muy segura yo de eso. Pues tienes que averiguarlo. Yo no lo Averiguaré. tienes que contar. Porque la Santa Faz y ella es Faz de apellido. Fíjate, muy curioso. Ana Belén, te toca empezar esta pregunta. Esta es más fácil, ya verás. ¿Qué pieza a de ver. tu traje de novia alicantina te gusta más y con cuál te quedas? Porque digas, esas me encanta a mí. Pues yo me quedo con la mantilla. Te quedas con la Sí. mantilla. Para mí la mantilla es lo más característico del traje de alicantina, lo que más destaca. Sin duda. Sí. ¿Y te sin la duda. pones tú o te tienen que ayudar? Pues yo me he visto enterita. ¿Tú ves? Muchas veces Desde hace- candidatas y bellezas me han dicho, es que Sí, tenemos que aprender sí. porque a veces no hay quien nos ayude, ¿eh? Y es bueno Sí. saber. Ya de hace muchos años me he visto yo siempre y la mantilla siempre me la he puesto yo sola. Fíjate, Siempre. tan difícil que algunos lo ven y es fácil. No, pues es fácil, es ponerse.
Bueno, pues que Ana Belén nos dé clases, si queréis, que cómo se pone la mantilla, que sí que les das. Cuando quieran. Bueno, estupendo. Lucía, ¿con qué pieza de tu traje de novia alicantina te Yo, quedas? sin dudarlo, la falda. La falda. La falda, por supuesto. Yo es que cada vez que voy, a lo mejor que estamos en la Rambla esperando a nuestro turno para desfilar, yo es que miro todas y cada una de las faldas que pasan. Fíjate. Porque me encantan. Y digo, mira, esta qué bonita, esta la quiero yo. Y es que me encantan, me ¿De qué encantan. color es tu falda? Pues yo es que tengo varias. Ay, Así que... pues fíjate, somos dos. dirás, Pero di la todos que los me colores. compré de belleza Sí. era azul. Azul. Azul, ¿Y lo clarito. tenías claro el color o es que la viste y dijiste me encanta? Yo soy de pensar un color fijo y voy a la tienda por un color fijo, pero luego no sé qué pasa, que me llevo otro Siempre distinto. cambias. Sí, sí. A veces suele pasar eso. Sí, que pero uno va porque con una a idea lo- fija. Sí, pero y- porque vas pensando en un color, pero a lo mejor el dibujo que tiene otra falda es de otro color y te gusta mucho Y más. te gusta más por lo llamativo, por algo, te llama la atención y te la Sí. quedas en ese momento. Pues bueno, la falda, la mantilla. África, ¿qué pieza de tu traje de novia alicantina te gusta más? ¿Con cuál te quedas tú? Pues yo creo que con el delantal. Es que Mira, brilla mucho, es muy bonito. muy bonito. Eso no había salido casi. Y como me encanta el negro y son todos de color negro, pues digo, oye. Ah, ¿te gusta el color negro? Ay, sí, a mí me encanta el negro. ¿Y tu delantal cómo es? ¿Bordado? Bordado. Lo elegiste tú. Sí, y ahora me está haciendo mi madre uno para cuando lo acabe, Sí. de bolillos. Mira, que sabe tu madre hacer bolillos Sí, a lo mejor también. le ha dado ahora. Ah, pues eso está bien. Esas manualidades están muy bonitas y muy chulas, de verdad. Ay, ¿qué os parece, chicas, si nos vamos a las convivencias de Fitur? Alguna bien le parecerá, otras no, pero bueno, vamos a ver. Ana Belén, no fuiste a las convivencias, No, ni a Yo las fui. convivencias ni a ningún acto, claro. no a ningún acto por lo que me has contado antes, pero Sí. te hubiese gustado ir a las convivencias. Hombre, naturalmente, a las convivencias, a todos los actos que ha habido para candidata. Porque Pues- soy muy festera. Muy festera. Es Me que gustan todos los Te actos. hubiese encantado, porque te digo yo que yo no lo conocía tampoco. Sí, Fitur, y tú- este año he disfrutado. Mejor que tú nadie sabe lo festera que soy yo. Sí que es verdad, que no lo hemos pasado bomba nosotros juntos en el año 97. Sí, sobre todo ese año. Sí, sobre todo ese año nos lo hemos pasado muy bien. Pues te hubieran encantado, te lo digo yo, las convivencias, Ya lo porque sé. lo pasamos muy Ya lo bien. sé. Pues bueno, Pues a ver si tienes la oportunidad de conocer Fitur, aunque no sea de candidata, que merece la pena, de verdad. ¿Vale? le haré caso. Vale. Lucía, tú no pudiste ir tampoco, me has Tampoco comentado pude. en este pequeño intermedio. ¿No has podido ir? ¿Qué te pasó? Yo es que daba la casualidad de que tenía un examen justo el día que se iban todas a Fitur a las 4:30. Tenía el examen y duraba hasta las 7:30 o así. Entonces, claro, no me daba tiempo y también estuve mirando trenes y todo para ir, pero que claro, hubiese llegado muy tarde. Y entonces, claro, llegar al hotel y que no estén tampoco para estar solamente esa noche y al No día te siguiente merecía la volver. pena. Me hubiese gustado, Claro. eso sí, porque vi las fotos también de mis compañeras y dije, me Y dio... entra el gusanillo a que sí. La verdad es que me hubiese encantado. Pero el ir. examen fue muy importante también para ti. Sí, pero imagínate que salgo el día 2. Pues fíjate tú, claro que sí que puedes Ya me salir. quedo sin hacer los demás. Ya te lo has imaginado que puedes salir Claro. el día 2 de Villa del Foc. Eso no tiene nada que ver, por supuesto. Pues también te recomiendo que vayas un año a ver Iré, Fitur, iré. porque de verdad merece la pena. Sí. África, tú sí que fuiste a las convivencias. Mira, Una que ella fue. como una que fue, ella lo ha dicho. Pues yo sí que he ido. Pues venga, cuéntanos cómo te lo pasaste, en qué Ay, yo pabellones me lo pasé estuviste, genial. cuéntanos. Estuvimos por la zona de África y me lo pasé genial, la verdad. Con los africanos allí. Sí, todos así te haciéndose tocaban la falda y fotos, todo sí. y tal. Y te preguntaban cosas. Sí, pero no los entendía, la verdad. ¿No les- Pero por lo menos les encantaría tu traje, eso sí. Claro, sí, ¿Y es con muy qué bonito. momento de Fitur te quedas tú? Yo, con el momento que estuvimos... ¿con qué momento? Sí, ¿con qué momento te quedas? O sea, de todos los días, Sí, pues me quedo con el que estuve en el Fitur. O con sea, la entrada. En la entrada. Con la entrada a Fitur. ¿Y tú cómo fuiste a la fiesta del pijama? ¿De qué color era tu pijama o cómo era? Rosa y marrón. Ay. Ay, no me sale el animal. Jirafita. Ah, una jirafa, mira. Tampoco había salido la jirafa, nueva la jirafa. Qué bonita la jirafa, qué cuello más alto, ¿eh? Sí. Si fuéramos así de altos todos, Fíjate. lo teníamos ya todo ganado, desde luego.
Pues también muy chulo de jirafa. Y se pasó muy bien, ¿verdad? Esa fiesta del pijama. Sí, Me han estuvieron haciendo comentado. juegos y cosas así. Qué bien, qué maravilla. Bueno, que si el tiempo se acaba, las convivencias fueron muy cortas, ¿a que sí? Sí. Pues como esto que se hace corto, hija, el reloj siempre es el que manda. ¿Qué os has hecho corto también? Muy Cortísimo. corto, muy corto. Sí, claro, si es que es así, se pasa muy bien, nos reímos mucho y que es que era muy corto. Pero os damos la oportunidad, Ana Belén, de que te dirijas, esa es tu cámara y tu mensaje para tu foguera Campo Amor. Bueno, yo únicamente quiero decir que me siento muy orgullosa de haber representado al barrio de Campo Amor y de cómo lo he representado. A todas las presentaciones, que es a lo único que he podido ir. Que te hemos visto también en las presentaciones, desde luego, que a mí también me gustan, tú lo sabes. Bueno, pues Mira un que te saludo. gusta. Ay, me encanta. Bueno, pues un saludo de verdad para la foguera Campo Amor y felices hogueras desde aquí, desde Festa y Tradición. Lucía, esta es tu cámara y tu saludo y tu mensaje para tu foguera Plaza Lo Morán. Quiero darles muchísimas gracias a todos porque todos me han apoyado, sobre todo a Nieves y a Mari, que han sido las que se han encargado de que yo luciera perfecta, a mi presidente por haberme acompañado a todas partes y a mi familia, por supuesto, también. Pues un saludo a José Antonio, al presidente, a sus padres de verdad, a Nieves, a Carmelo, a Ovidio, a Chelo, bueno, a todos, que tengo mucha amistad con ellos, pues tú lo sabes. Un saludo y felices hogueras a la foguera Plaza Lo Morán. África, esta es tu cámara y tu mensaje para tu foguera Plaza de Gabriel Miró. Pues dar las gracias a todos los comisionados porque me han apoyado, pero también quiero destacar a María, Anabel y José, que me acompañan a casi todo. Mi amigo José Manuel, que se llama como Sí. yo, que me pita en la ambulancia cuando va, tú no sabes, me pita por ahí para saludarme y todo en la ambulancia. Bueno, Pepa Rosa, que sabes que nos divertimos mucho cuando nos vemos, a José, a María, como dice ella, y a toda la comisión de Plaza de Gabriel Miró, un beso fuerte y felices fogueres también para esta foguera, la decana de las hogueras, de los fogueres de San Joan. Que muchas gracias por haber venido. Si lo habéis pasado bien, nosotros encantados. Lo habéis pasado bien, que es lo importante. verdad es que muy sí. bien. Y os habéis reído. Mucho. Pues muchas gracias y mucha suerte de corazón a las tres. Gracias a ti. por haber venido, gracias. Y a todos ustedes, gracias por la atención de este 10º programa. Gracias a los colaboradores, de verdad, a los patrocinadores. Y a ustedes, que sin ustedes no seríamos nada. Por su apoyo, sabemos que les encanta vernos y les encanta seguirnos. Gracias y hasta muy pronto, amigos.